Mario Negri. Mario, buenas noches, gracias por este contacto. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, el gusto es nuestro y lo vi tuitear preocupado por la situación de Formosa y por el rol de Pietragala. Usted dice que fue como un enviado del gobierno para legitimar las denuncias por abuso y violaciones a los derechos humanos en esa provincia. Sí, bueno, pero está claro eso, ya está fuera de discusión. Fue con la brocha gorda Pietragala. Estuvo escondido debajo de la cama un tiempo largo, no dijo una palabra. La verdad que es una vergüenza muy grande. Debe sentir él, supongo, salvo que esté atado al cargo. Y fue un día, y por supuesto trató de confundir. Ustedes vieron que dijo que no había violación sistemática, como si alguien no supiera lo que es violación sistemática de derechos humanos, pero hay violación de derechos humanos. Limpiaron Formosa, mañana a lo mejor anuncian más cosas, soltaron 135 personas el día antes, hicieron lo que quisieron y nadie dijo que había centro de detención clandestina, si no, no nos hubiéramos enterado nunca. Lo que había era centro de aislamientos que en realidad eran centros de detención, pero no eran clandestinos, eran públicos, ¿no? Lo vio todo el país. Pero ¿Juntos por el Cambio viaja a Formosa, Negri? Sí, va a haber una delegación de diputados, más los senadores y los diputados de allá. Más que todo, imagínense que ahora revisar te pasa la escoba, pero por lo menos mantener entrevista, llevar la tranquilidad. Ustedes saben que nosotros nos hemos presentado, yo y el senador Naiden, o mejor dicho, él y yo, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Le mandamos copia al alto comisionado, a Miguel Bachelet también. Hemos agregado declaraciones, pero además de eso hemos escuchado a Amnistía Internacional, hay otra ONG que se presentó, y como si fuera poco, yo creo que estamos frente a un gobierno que es una fuente inagotable de confusión, de mentiras y de incertidumbre. Me dio pena escuchar al jefe de gabinete tratar de justificarlo de Formosa, un hombre joven, que dijo somos los hijos, claro, los hijos y los nietos de las madres y las abuelas. Ya que son los hijos y los nietos, deberían preguntarle qué piensan de lo de Formosa, porque hubo un silencio que aturdió hasta ahora de las organizaciones de derechos humanos frente a las francas violaciones públicas, conocidas. Ya, imagínense que el gobierno, para disimular, dijo que lo que había era violencia institucional, así como si fuera una cosa menor. Violencia institucional en un país en serio es un escándalo político. Y aparte la apropiación no se desprende ningún gobierno. La apropiación, me parece, de lo discursivo por lo menos, de que ellos son los dueños de los derechos humanos. Ahora vamos a escuchar a Santiago Cafiero y mis compañeros que quieren hacerle preguntas, pero ¿el modelo Schildo-Infran es de aplicación nacional para un sector, para un ala dura de este gobierno actual, para usted? No es un problema de ala, es un problema de indignidad. Yo me asusté porque, como el presidente dijo que era el modelo de gobierno a imitar, bueno, que la Argentina no vaya a ser Formosa. Claro. Por eso, lo dije, creo que contigo en otra oportunidad, y lo repito hasta el cansancio, en la Argentina estamos padeciendo un momento a donde nada causa asombro, a donde la incertidumbre en la economía, en la política, en lo institucional, en lo judicial, los escándalos de vudú. ¿Saben qué le faltó a vudú? Hacer un curso de salto de garrocha y en una de esas iban las Olimpiadas. Ahora vamos a hablar de ese tema. Ahora hablamos a hablar. Negri, ¿me permite escuchar a Santiago Cafiero justamente para conversar, sí, seguir avanzando sobre el tema? Gracias. Sí, cómo no, sí. Que cabían en ese caso. Y con el caso de Abigail sí estamos todos muy lamentados, ¿no? Amnistía Internacional, Santiago, advierte que si el Estado no actúa frente a la situación de Formosa va a acudir a una instancia internacional. Así que esto que vos contás tal vez sirve para atenuar esto, ¿no? Mirá, nosotros venimos trabajando, no necesitamos que nos digan cómo a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político, que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos. Nosotros somos hijos de las madres y las abuelas, así que a nosotros no nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer. ¿Qué significa somos hijos? ¿Son quienes se quedan con
los derechos humanos, digo, desde el punto de vista cultural o desde el discurso, Negri? Son los dueños de la historia. Ajá. Son los dueños de los derechos humanos. Son los dueños siempre del futuro, nunca del pasado. Y tuvieron que ver con todo el pasado y están haciendo poco por el futuro. Es una pena que lo diga un dirigente joven que tiene que tener capacidad de abrir, capacidad autocrítica. Y de señalar lo que está pasando, ¿no? Cuando es irrecusable las imágenes, ¿no? Federico Andajasi tiene una pregunta, Negri, permítame. Sí, Mario, ¿cómo le va? En primer lugar, Hola, me parece que es un hecho gravísimo en sí mismo lo que ocurre en Formosa, pero además en lo que tiene que ver con la construcción de un discurso. Yo creo que ahí el radicalismo en particular y la oposición en general tiene una responsabilidad muy grande. A ver, yo creo que durante la recuperación de la democracia durante el gobierno de Alfonsín, quedó muy claro, por lo menos en los primeros tiempos, de que nunca más era nunca más en todo sentido, que era nunca más a la violencia de los grupos armados, que era nunca... Entonces, eso se había logrado construir. Después, con el tiempo se fue deconstruyendo, para usar este término, ese discurso, y pareciera ser que ahora hay una especie de canonización otra vez de la violencia armada. Ahora, es muy importante lo que ustedes vayan a hacer, porque hay que construir otra vez ese discurso que ponga la balanza. A ver, Le Monde Diplomatique hoy sacó un artículo denunciando lo que pasa en Formosa, y uno no puede dejar de acordarse lo que pasaba durante la dictadura militar, que justamente medios franceses como Le Monde Diplomatique denunciaban los abusos a los derechos humanos, y acá decían los argentinos somos derechos humanos. Entonces yo me pregunto cuánto falta para que Cafiero diga los argentinos somos derechos humanos, porque casi que lo dijo, pero ¿no creen que tiene una responsabilidad de construir otra vez un discurso del nunca más en ambos sentidos? Lo que tenemos es la enorme responsabilidad no de construir un discurso, de defender una Argentina que conquistó un modo en la democracia para ejercer la libertad y sin hacerse dueño del dolor ni convertirlo en bandera de competencia política, como lo hizo el kirchnerismo. La degradación que se hizo con la Organización de Derechos Humanos es incomparable, no hay antecedente, y tanto estamos comprometidos que no soltamos el tema. A mí me dicen algunos, pero viste que está pasando. Esa es la Argentina a donde ya nada causa asombro, donde se confunde Formosa con los índices de inflación, con la necesidad de la gente. Y no hay que dejarlo, hay que crear conciencia. Yo creo que se ha abierto una ventanita. Infran es el mismo, con el mismo modelo hace 25, 30 años. La pandemia iluminó a Infran, le puso los focos ahí en la sociedad. Claro. Y cuando yo hablo por teléfono con un montón de testigos, cuando los presentamos en la Comisión Internacional, o ayer que hablaba con el doctor López Cano, no les puedo mandar el audio porque les causaría cierta ironía, que le allanaron, le hicieron el quinto hisopado antes de entregarle el cuarto, negativo, y le allanaron con 20 policías el departamento a las 7 de la mañana para buscar una toalla de donde había estado detenido. Es el médico del hospital, terapista del hospital. Claro. Ni que hablar de las detenciones, Negri, las detenciones y otro tipo de denuncias. Luis Gasulla tiene un audio ahora que vamos a escuchar de un intendente amenazando a grupos indígenas de la provincia. A los huichis, los 15 sacerdotes que se pronunciaron, pero lo que aturde es un gobierno que es capaz de pagar cualquier precio, aún de su propia indignidad, con tal de mantenerse en el poder a cualquier precio, sin importar ninguna política de valores de la que invocó. ¿Qué importa el color político? Claro. Piensen un segundo, ¿qué hubiese pasado si hubiese gobernado alguien de otro signo político o hubiese hecho eso? Estarían quemando la Argentina, totalmente. Estarían incendiando. Yo lo viví en la Cámara, esos debates. Y Pietragala, que se trepaba en el entierro de Maradona, Pietragala, que saltaba, tiraba puños en Jujuy. ¿Y el episodio de la lapicera con Monzón, lo recuerda, Negri? El episodio de Sí, cómo no. Me recuerdo perfectamente. Creo, no quiero hablar de las personas, me preocupa más de fondo el tema. Lo institucional, Si nosotros y todos nos creamos conciencia, los argentinos, que Formosa no es un problema de tamaño, de distancia,
es que hay dirigentes políticos que piensan que la Argentina puede ser Formosa. Nos Correcto. vamos a despertar casi sin asombro nosotros. Totalmente. A eso súmele lo que usted dijo de vudú. Porque el problema no es a un preso común, existe eso, la ley está, le reducen pena o no. Acá han puesto toda la ingeniería intelectual para ver cómo lo hacían hacer curso hasta de ceremonial. Yo no sé cómo, la verdad digo, yo le debería dar vergüenza, y al juez, que ha sido tan imaginativo. Por eso digo yo que si alcanzaba a hacer salto de garrocha, no solo le dan la libertad, sino que lo mandan a las Olimpiadas. Claro, uno podría decir, echa la ley, echa la trampa, pero más bien parece que hay una justicia para los poderosos y una justicia para el resto de la gente. ¿Usted me permite que Gasulla nos presente el audio del intendente de Formosa con amenazas? Sí. Luis, buenas noches. Contanos quién es el intendente y qué pasó, así escuchamos el audio, por favor. Hugo, este audio es del intendente Luis Alberto Corbalán, de Laguna Suma, una pequeña localidad en la provincia de Formosa, y así los trata a los integrantes de los pueblos originarios. Escuchemos. A ver, escuchemos. Presidente de las comunidades, distintas comunidades, y a los expresidentes que se creen que son funcionarios de ellos y que los parientes mismos de ellos andan en el Chaco, decirle que van a ir presos y que van a ir presos. Es más, ya se le avisó de Formosa a los que son empleados públicos, aborígenes, y que no hacen caso, van a perder el sueldo, así como escuchan. No le digo suave, van a perder su sueldo. ¿Por qué? Porque no entienden. Y no se van a venir a hacer los rebeldes, porque no existe reclamo, porque no va a existir corte de ruta, nada. Quédense tranquilos. Gravísimo. ¿Usted lo había escuchado, Negri, las amenazas? O sea, fue grabado, registrado. Lo engancharon amenazando, amedrentando a un intendente allá en Formosa. Sí, pero sí, lo vi antes de su programa en otros colegas. En Formosa es la no justicia, el no derecho, y además amparado por el gobierno nacional con un grado de complicidad y sin ningún grado de pudor. Por eso digo que estamos frente, la verdad, debo ser cuidadoso en las palabras, pero no por eso tengo que ser absolutamente claro. Estamos en el peor momento del gobierno, los argentinos. Porque ¿El peor momento de este gobierno? Sí, porque es un gobierno que ya ha mostrado con claridad que no tiene rumbo, que no tiene dirección, que con tal de querer dar una buena noticia tropieza en 20 desmentidas después. Claro. Que ahora recién va a ir el ministro de Salud el día miércoles a una audiencia en la Comisión de Salud después de un año. Ahora que nos enteramos recién, cuando debería haber sido claro que cuando se firmó el contrato por la Sputnik, que debe ser una muy buena vacuna, faltaban únicamente conocer la información, que siempre lo ocultaron. También ya sabían de que se reservaban las posibilidades y que no lo demandaran por falta de cumplimiento o de producción, como pasa en el mundo. Y lo tuvieron oculto a eso. Y estamos hoy último en los que más vacunan. Siempre batimos récord al revés, pero los discursos nos ponemos arriba de todo. Han hecho un desfile casi de moda, vacunándose los funcionarios. Lo primero que venían de la vacuna era para los de salud, para ellos eran. No era inclusive ni siquiera para los de mayor edad. Y sin embargo hemos visto funcionarios que se colocan la vacuna primero ellos. Y vean en la provincia, concejales. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en la Argentina, donde hay que estar muy serenos. Claro. Pero hay que ordenar las prioridades, así como el gobierno las desordena. La tiene que ordenar la sociedad, porque nos atropellan con noticias distintas y malas noticias de tal magnitud que no sabemos cuál es más importante. Junto a Formosa va que te modifican lo que va a pasar con la economía, que no sabemos cuánto más van a emitir, que va un proyecto para que nosotros acompañemos la renegociación de la deuda en nombre de un progresismo trucho, claro. Pero no explican qué hicieron con el presupuesto, ni qué están haciendo con el fondo, ni qué conversan.
Un país que a la mañana te dice que saque los brazos de 10 millones para vacunar y a la tarde te avise que el avión se volvió. Un gobierno que es capaz de decir que Gildo Infran, no sé, en cualquier momento es un hombre, que hay una injusticia de la Argentina que no lo haya llevado de presidente. Claro. Un gobierno que no tiene límites. Hablando... Que ha perdido el rumbo. Estamos arriba de un barco que uno no sabe a dónde va. No sabe cuántos se van a caer de ellos. Lo único que sí tiene claro, porque así fue desde el principio, con mucha transparencia, que tiene un plan judicial, que es resolver, no solo con imaginación, sino con cualquier tipo de recurso, que el pasado no sea juzgado por la justicia, que el pasado se esconda debajo de la alfombra. Y ahí va esa suerte, lo dije el otro día también, ya no recuerdo si con ustedes, han remastizado Cambalache, lo han traído con un nivel de vigencia a esta Argentina de hoy, que Discépolo, si se sentara en una plaza a escribirlo, escribiría exactamente igual, porque todo da igual. Claro. Lo mismo un choro que un gran profesor, todo da igual en la Argentina. Han logrado ese nivel de confusión que necesita que la sociedad no se confunda. Y por supuesto que en el medio de eso hay problemas. Hay problemas de ingreso, problemas de desocupación, crece un poquito la economía y ya te anuncian de que vamos a ir en un satélite, no sé a dónde. No, creo que nosotros somos enormemente responsables de estar serenos, de no caer en el juego, de no caer en la trampa. Y la Argentina, que nos debe exigir a nosotros que no nos dividamos, que hagamos el trazo grueso, que no dejemos desequilibrar el poder, que no permitamos que la Argentina vaya a ser Orbán, que no permita que la Argentina, en nombre del populismo barato, termine en cualquier lugar. Tiene que impedir que se desequilibre el poder a fin de año y exigirnos a nosotros. Tengo mucho más para preguntarle, pero antes Martín Tetaz, para hablar de economía, de lo que usted señalaba recién. Negri, por favor. Sí, porque lo estuve leyendo. ¿Qué tal, Negri? Buenas noches. Bueno, le agradezco. Hola, esto que está pasando en Formosa es una casualidad, que justo se trate de la provincia menos productiva del país, que tiene el porcentaje más bajo de gente trabajando, uno de los porcentajes más altos de gasto público financiado con plata de coparticipación que viene de la nación y con más participación del empleo público respecto al empleo privado? No, pero Martín, usted sabe mejor que nadie que Formosa, como es el camino hacia donde va la Argentina, desgraciadamente, no es asalariada. No hay salario privado y casi lo que hay es público. Formosa es asistida, es asistencialismo puro, lo que significa dependencia política, entregar tu libertad, hacerte dueño del miedo, manejarse. Cuando vos te dicen en una cifra, ¿no vieron que nadie se infectaba? Sí, también agarraban cuando te tenían, no digo salvando las distancias, ¿no? Hubo una época en este mundo que encerraban de a 200.000 adentro de un galpón y los bañaban. Entonces sí era muy bueno porque está limpio. Lo que no le decía es que habían entregado la vida y que no sabía dónde iban a terminar. Claro. Y Formosa, los formoseños, uno no puede enojarse con ellos. Lo que tiene que hacer es la Argentina, no dar vuelta a la cara y no ser indiferente, porque hay otras Formosas de las que otros no hablan. Lo que pasa es que hay otras Formosas con asfalto, como en Santiago del Estero. Hay otra, hoy casualmente ha sido el entierro de Abigail, fíjese usted. Todo un símbolo, ¿no?, de este tiempo, Abigail. Eso vale para el jefe de gabinete, que dijo que podía haber habido violencia institucional. Eso fue lo de Abigail. Eso fueron los 2 muertos, los 2 chicos, Blas y cosas, en Córdoba. Eso fueron los 30 de la Argentina. El gobierno no fue ni siquiera capaz de tener una palabra hacia la violencia institucional. Siempre corriendo para compararnos con uno o con otro. Eso no es futuro. Claro. Eso es pasado. Necesitamos un tiempo de reflexión. Y nosotros, los dirigentes políticos, actuar con humildad, saber que nos hemos equivocado también. Somos parte de las responsabilidades de la Argentina. Está bueno escuchar eso también, ¿eh? Sí, pero la verdad, ¿sabe cuál es? Que nosotros cuando llegamos siempre con la mochila del tiempo poco que tuvimos, para mal o para bien. Pero estos llegan
como si llegaran siempre por primera vez. Correcto. Hablan de Buenos Aires como si hubiesen aterrizado recién. Hubiesen llegado con Colón hoy. Todo como fundacional. 28 años. Claro. Hoy hemos visto el acto más estupendo de todo. No vacunó a nadie, pero igual hizo un acto Kicillof para anunciar que iba a vacunar. Eso, la verdad, es magia. En este país hay magia. ¿Quién hace la magia? El gobierno. Inauguran carteles en algún lugar, Negri, es sorprendente. En Puerto Madryn inauguraron un cartel. Permítame que Gasulla tiene datos para aportar de Formosa. Es interesante desocultar la información pura y dura. A ver, Luis. Sí, Hugo, porque la verdad que, como decía Martín Tetaz, Formosa es una de las provincias que más ha recibido plata en los últimos tiempos, sobre todo en el kirchnerismo. Y ahí están los datos. Tiene que ver también con la lógica de la corrupción. Fíjate estos datos. Los millones que recibió por el COVID, 11.282 millones de pesos. Estos son datos oficiales que los dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el Congreso cuando le preguntaron. Por persona. 5.387 policías que se ocupan especialmente de controlar la cuarentena. Sí. Por persona, porque según la cantidad de contagios que hay en Formosa, implicaría que de esos 11.282 millones de pesos, cada contagiado le costó a la provincia 13.543.817, porque hay 850 infectados según las estadísticas de Formosa oficiales. 152 días estuvieron cerradas, o siguen algunas de ellas, cerradas en localidades como Clorindo, la capital. 19.788, casi 20.000 personas pasaron por estos centros de aislamiento, que son cada vez más, 42. 6 veces más recibe Formosa de lo que aporta a nivel nacional. Y 8.300 personas, como vos sabés, Hugo, quedaron varadas y la Corte Suprema de Justicia se tuvo que expedir para que pudiesen ingresar a la provincia después de días de esperar varados al costado de la ruta. Claro, son números elocuentes, Negri, pero quiero incorporar, antes de preguntarle de nuevo a Tetaz, porque tiene inquietudes también desde lo económico, a nivel de la salud. Santa María, usted viene también denunciando y señalando que la Argentina queda en la cola de la vacunación y que estas medidas muy denunciadas y peligrosas en Formosa no ayudan a la salud pública de sus habitantes. Santa María. La verdad que lo que ha hecho Formosa con sus habitantes no tiene ninguna lógica sanitaria. Aislaron a la gente por represión para que no contaran qué pasaba, a pesar que le daban negativos los resultados del hisopado de coronavirus, los mantenían aislados y no tienen sistema de salud y hostigan continuamente a todos los pueblos aborígenes, la comunidad Huichi, lo ha denunciado Félix Díaz, y la verdad que es vergonzoso el trato que tienen con toda la gente y hay ocultamiento de datos. Decían que no tenían coronavirus cuando en realidad no hisopaban y ocultaban los datos, no solo de coronavirus, ocultan los datos Formosa de otras enfermedades muy graves que tiene la provincia. Negri, ¿y usted ve en el modelo Infran que apoya al gobierno? Recordemos que Alberto habló de Infran como un gobernador ejemplar, lo mismo hizo de Moyano, pero bueno, ese es tierra de otro costal. ¿Ve que es un modelo que el gobierno le interesa? Se lo repito porque quiero saber, usted como analista, además político, además del cargo público, si ve un modelo ahí peligroso que se intenta instalar en la Argentina. No sé si de esa manera tan absurda, tan brutal, no se traslada mucho eso, porque no se olviden que ahí es capo di capo, di tutti, de la vida, de la circulación, de la voluntad, de todo. Y la sociedad argentina está mostrando algunas señales de reacción, pero de cualquier manera que subsistan, que convivan y que sean empañados por un gobierno, marca el enorme retroceso de la Argentina sobre derechos que habíamos avanzado. A mí me dio mucha pena la carta que escribió el peronismo, que firmó, porque no hay derecho a pensar que todo el peronismo piensa lo mismo, ni que los derechos humanos son un negocio, ni que se justifica bancar a cualquiera a cualquier precio, a un hombre como Infran y la violación de los derechos humanos. Creo que no es así, confío. Pero yo quiero ir más a un tema de fondo que hay que incorporar. A ver. Porque va un año de gobierno y hay que ponerse a pensar. La Argentina, nosotros perdimos la elección con una crisis económica fuerte, no pudimos resolver problemas, otros sí. Entramos al mundo
cuando otros se habían rajado del mundo y nos habían aislado. Pero no quiero hablar de tanta esa fortaleza. El nivel de deterioro de la Argentina ya no es solo la economía. Hay un deterioro institucional, un deterioro judicial. Eso se congenia en la pérdida del valor de la palabra del presidente. Lo escuché a Biden el día que asumía y dijo: la palabra de un presidente puede generar dos situaciones. Puede traer calma o puede incitar. En la Argentina la palabra del presidente trae incertidumbre, desconfianza y pérdida de rumbo. Cuando habla el presidente se apagan las luces, no se encienden las luces. Cuando habla el presidente uno no ve el horizonte hacia donde va nuestro barco. Cuando habla el presidente uno cree que está retrocediendo el barco y algunos se quieren tirar de arriba. Entonces tiene que tener claridad si es que conduce el país. ¿Sabes a dónde vamos a ir dentro de 3 años? No es un problema de quién va a ganar, ni quién va a ser el candidato, todas esas sandeces en las que nos meten en discusión ahora, cuando los problemas son mayores de trabajo, de producción, de exportación, en un país a donde desde el gobierno nadie desmiente, que dicen que exportar es un delito prácticamente y que es nuestro pecado mortal. No, vamos hacia la necesidad de una segunda transición en la Argentina. El próximo gobierno va a tener que conducir una nueva transición, que es reconstruir un país, reconstruir sobre la base de la confianza, con un criterio de apertura política sobre premisas de honestidad, sobre premisas de ejemplaridad del Estado, sobre premisas del respeto inexorable a la división de poderes. Así me tengan que investigar a mí o a Juan Pérez, no hay hijo ni entenado. A donde el Congreso no sea una escribanía, como está volviendo a ser, a donde haya un juego libre de competencia, por supuesto, que no pensemos igual, pero a donde desde el mundo no vuelvan de nuevo a disparar para no venir acá. Dejen de hacer anuncios tontos de que viene la inversión del mundo a vernos y la corren antes que aterricen. Es una Argentina que necesita una nueva transición que recupere confianza. Y ese es el camino, ese es el destino. No vale ya ni siquiera la elección del 2015. Hay un federalismo trucho. Yo no escucho ningún país que discuta. Claro. Hoy yo escuchaba a mi gobernador en Córdoba diciendo 70% vamos a vacunar, después tuvo que aclarar si venía la vacuna o si alguien la traía. Entonces, la verdad es que el momento de tiniebla que está viviendo la Argentina, a pesar de que por abajo la sociedad tiende a reaccionar, necesita de que nosotros seamos voces que la interpreten, no que la manejen. Negri, cuando usted ve que en otros países son las instituciones más fuertes las que manejan los planes de vacunación y acá se difunden folletos para que llamen a teléfono de la cámpora o bolsas de alimentos, ¿cómo lo analiza eso? Y es de quinta eso, de cuarta. Mire, si yo escuchara, por ejemplo, que sale un ministro y dice, mire, todo eso que ha pasado ahí, lo que está pasando, por favor denúncienlo, no le hagan caso, no lo reciban, lo aplaudo. Mire, con todo lo que le he dicho antes. El problema es que lo hacen creíble, porque no solo no lo dicen, lo dejan hacer. Claro. Entonces, ese modelo de construcción política parece que no se pueden desprender de un modelo de construcción política donde el ser humano, la mujer, el joven, claro, el hombre, tienen que tener un vínculo de dependencia basado sobre la necesidad, sobre el hambre y nada de futuro. Claro. Y eso, por eso discutimos tanto sobre la educación. ¡Qué estupidez! Claro. El único país que no hemos agarrado casi a las piñas por cuando empiezan las clases. Mientras los muchachos se embailantan de 20.000, 30.000 y el gobierno hace festejo y todo. Y mire la discusión que hemos tenido. Casinos abiertos, ¿no? Pero con los protocolos, como corresponden. Claro. Pero no. ¿Saben de quién es el negocio de la grieta que tanto da del gobierno? Si el gobierno no tuviera grieta, andaría a tientas y a ciegas. Si no tuviera grieta, se pelearía con el espejo. Si no tuviera grieta, no sabría para dónde ir. Gritaría al viento. Claro. Entonces, a la grieta hay que desarmarla
pero planteando futuro y dándole un camino, un horizonte a la sociedad, que sea previsible, sin sentirnos dueños de la verdad. Quiero incorporar al doctor Santamaría para preguntarle cómo hacen otros países para ordenar un plan de vacunación que, si llegaran las vacunas, parece que no tenemos muy bien aceitado, porque se tardó un mes en aplicar menos de 300.000 vacunas, Santamaría, aquí en la Argentina. Dos cosas quiero decir. Te cuento lo de las vacunas y le quiero decir algo a Mario Negri, a quien respeto mucho. Primero, Argentina hizo un contrato y tenían que llegar en enero 5 millones de dosis de la Sputnik y llegaron 520.000. Y tenían que llegar 17 millones en febrero y no las tiene Rusia porque las delegó a Corea del Sur y la India y no tiene producción. Y la otra cosa que le quiero pedir como ciudadano, está bien que usted cuente como oposición, lo que necesitamos los ciudadanos comunes como yo es que ustedes pongan recursos y hagan juicios a los funcionarios que nos están mintiendo y no cuidan nuestra salud. No solo el discurso, necesito que revoquen al ministro de Salud y que las cosas se sepan con claridad. Se lo pido por favor. Le agradezco enormemente, es nuestra batalla, es nuestra lucha, nos gritan, nos insultan, nos cambian de eje. Fíjese que un año el ministro fue para contar que había pandemia. Antes le había dicho que no iba a llegar, pero póngase que se equivocó. Y no pudimos durante 9 meses que fuera. El otro día nos tendieron esas heladas, esas trampas de tonto, para que fueran al despacho de él. Esas cosas que te hacen perder energía, seriedad. Sí. Ahora va la Cámara, pero ahora van con la cola entre las piernas. Sí. Porque hubiese sido tan sencillo, doctor, porque le puede pasar a cualquiera frente a un hecho desconocido. ¿Por qué no mostraron siempre? Usted sabe más que yo no sé nada de vacunas. Yo ponía el brazo cuando era chico y me pinchaban. No pregunté si era comunista, si era capitalista. ¿Por qué hubo desconfianza en la sociedad? ¿Porque saben de vacunas? No, porque se la creó el gobierno, la desconfianza. Por este mar inagotable de incertidumbre, de cambiar la información. Pero por otro lado, ¿por qué tuvieron el primer contacto y le pusimos 6.000 argentinos a Pfizer nosotros como voluntarios? Claro. 6.000 compatriotas. Iban a venir 750.000. Supóngase que hubo un problema. Vamos a poner las cosas a ver en favor de ellos. ¿Por qué no lo dicen, no? ¿Por qué no explican los detalles? ¿Por qué no contaron? ¿Sabe cómo se hace en otros países del mundo? Se ha hecho. Se abre toda la información. Claro. Usted entra y ve qué precio, cómo se paga por vacuna, dónde la traen. Y quiero ponerla por la positiva, porque la gente se quiere vacunar. Porque es natural, lleva un año. ¿Y sabe por qué? Porque le pica cerca. Porque se muere un pariente. Pero además se muere un pariente de 70 años, que era para el primero que le iba a llegar la vacuna. Ahora, claro, como no llegaban, tuvo que empezar obviamente por lo de salud. ¿Ginés debería dar un paso al costado, Negri? No teníamos clase. ¿Usted se acuerda cuando decía que no teníamos clase? Sí. Porque no se podían vacunar los docentes. Sí. El ministro dijo que no eran esenciales los docentes. Ahora, pregunto, ¿alguien lo ha visto a Baradel? No. ¿Está poniendo vacunas? ¿Se ha convertido en enfermero? ¿Dónde está? Entonces la Argentina, a donde alguien no habla con franqueza, aún con diferencias, y busca un horizonte sobre los problemas, y deja ayudarse para resolver, porque la pandemia no es un error de la economía o de una mala política de un gobierno en determinadas cosas. La pandemia supera al que está gobernando. Es una responsabilidad de todos. Si a mí me hubiese tocado ser presidente frente a una pandemia, no hay color político del que gobierna. Claro. Tengo que llamar a cualquiera, esté donde esté, así no me guste, que sepa, escuchar, abrir. No, acá pasamos de una cuarentena rápida cuando nos asustaron con los 20 millones que iba a haber rápidamente infectados, que ya estamos pisándole los talones, a un programa político de cuarentena. La gente se escondía para hacer las compras y ahí le querían sacar la empresa a Vicentín. La gente salía, hacía 2 cuadras a la verdulería, cuando volvía, reforma judicial para impunidad. La gente le decía al chico que no salga a la calle porque podía contagiar, prendía el televisor, hay que hacerle juicio político al procurador. Pero, ¿qué terminaste haciendo, hermano? ¿Agarraste la enfermedad para ver si te quedaba con el país? Esto es lo que no puede ser. Claro. En los países en serio la energía estuvo y está puesta al servicio del combate de un virus que desafía la economía, la salud y que está lleno de incertidumbre. Y nosotros quisimos estar al lado. 4 veces le pedimos estar al lado. 4 veces nos ofrecimos.
Lo hemos dicho públicamente. Nunca quisieron. Negri, Siempre Ginés. con nosotros Sí, Con nosotros lo que quisieron hacer es grieta. sí. Con nosotros quisieron hacer pasado. Y terminaron haciendo pasado ellos. ¿Ginés lo que debería están proponiendo dar un es paso al pasado. costado, Negri, para usted? ¿Quién? El ministro ¿Quién? Ginés González García. Él tiene muchos años en la función, tiene mucha experiencia, ha sido un hombre que sabe mucho. Yo no sé qué evaluación personal estará haciendo él. Ya tiene experiencia para hacer esa evaluación. Tiene experiencia. Yo no estoy en condiciones de juzgarlo médicamente. Correcto. Pero nunca me imaginé que iba a hacer lo que hizo, de las ausencias, de la falta de información, de no querer dialogar, de mostrarse de otra manera. Es decir, nunca, le digo la verdad, Claro. nunca imaginé. No porque pensara igual, sino porque Sí, ha sí. sido ministro. No, ocupó creo que nos muchos cargos. sorprendió a gran parte de la ciudadanía. Martín, te una pregunta. Mario, por favor. Sí, diputado, cuando Sí. se discutió la ley más importante para la economía, que es el presupuesto en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, Sí. el gobierno finalmente presentó y aprobó una ley en la cual no hay contemplado gasto COVID. Es como si en la figura del gobierno no va a ocurrir una segunda ola, no va. Digamos, cuando se dio esa discusión en el diputado, y ustedes me consta que Lustó y algunos de ustedes se lo plantearon al Yo- gobierno, ¿qué le dijo el gobierno? ¿Qué le respondió cuando ustedes le preguntaban, ¿pero Bueno. cómo el presupuesto no tiene gasto COVID? Bueno, lo primero, cuando presentó el presupuesto en diputado el ministro, pues se le podían hacer pocas preguntas. ¿Se acuerda aquello cuando dijo hago zaraza, qué sé yo, que era una broma? Bueno, la verdad que la zaraza estaba, porque la inflación era del 29 y todavía no sabemos dónde aterriza. Pero lo primero que nos llamó la atención, que para bajar el déficit, lo primero que daban debajo era, ¿no es cierto?, los ATP también, ¿no? Sí. IFE y los gastos de COVID, ¿no es cierto? Y así mismo bajaban el déficit fiscal, según el criterio de ellos. Es decir, que yo dije en aquel momento, lo que ya prevé el gobierno es que se termina la pandemia. Tienen un dato guardado. Claro. No ¿Y qué le es una contestaban? sorpresa. No, contestaban que eran proyecciones posibles, Claro. que ya iba a estar la vacuna antes de tiempo, que nosotros estábamos controlando. Lo de siempre, zaraza. Zaraza. Pero ahora, ese presupuesto, Martín, que usted lo sigue mucho y lo analiza en profundidad, eso fue. Con esto no quiero decir que otros gobiernos también no se han equivocado en los presupuestos, ¿no es cierto? Le han marcado mal la proyección. Pero yo sabe que creo de Guzmán, de buena fe creo, es el ministro. Pero tengo la impresión que eligió un mal país para hacer la residencia de médico. No. Eligió el peor de todo. Lo mandaron a hacer la residencia en un lugar a donde está buscando el apendicitis y lo que encuentra, lo más probable que lo que encuentre es un ministro, no sé, que está sacando algo adentro de la panza. Claro. Y no a un médico. No está a la altura, dice Un usted. ministro de Economía que todavía no sabemos qué es lo que habla con el Fondo NESA, tiene buenas intenciones. De nuevo, falta Un ministro de información, ¿no? Economía que le dice a la provincia, como la de Córdoba, señor, usted para el 2023 se compromete a pagar 200 millones de dólares de la deuda, 2023. Es decir, al que viene el primer día que entre el gobernador de Córdoba nuevo, tiene que poner 200 millones. Y al otro año 200 más. Y entonces Guzmán dice, no muchachos, consulten, ¿cómo es esto? Si ya estaban en default técnico. No, porque ¿y de dónde van a sacar la plata? Si no hay dólares en este país. Claro. ¿Y el Banco Central se lo va a dar? Claro. ¿O ya tienen garantía de negociación? ¿No? Entonces, el ministro muestra algunas señales. Entonces, también decía en el presupuesto Tetaz, ¿no?, que comenzaba la recuperación de las tarifas, ¿no? De todo. Y además vino un plumazo, ¿eh? Y le dijeron, señores, se congela. Y se congeló. Ahora, mal o bien, me guste o no me guste, como bien dice usted como profesor, eso hay que ponerlo de algún lado, Claro. ¿no es cierto? Entonces, no hay otra cosa que no sea emisión. Yo estoy aprendiendo a la fuerza. Y eso es Yo inflación. voy a terminar siendo ministro de Economía al paso que va cualquiera de nosotros, porque si a usted saca una cuenta así y le dicen a usted de que bajan el déficit por este lado, pero usted tiene congeladas las tarifas, por el otro lado atrasan el tipo de cambio porque vienen elecciones, modelo clásico del 2011 al 2015 del peronismo, obviamente, y le van a meter emisión,
y además dice que está tranquilo el dólar. ¿Saben por qué? Porque no se levantan de la silla. Si se levanta, vuela con ellos para arriba, ¿no? Y además, ya han acumulado 15.000 millones de dólares de deuda. Entre el ELIC, lo que vaya haciendo, lo que yo quiero saber es, en este barco, lo que llevamos arriba, ¿son bombas? ¿O lo que llevamos es un destino hacia un país que vamos a vivir todos? Bombas con un No hay barco rumbo. que se va tambaleando, digamos, ¿no? Puedo no estar de acuerdo, pero Correcto. el país tiene que tener un rumbo, un destino. ¿A dónde va? El presidente lo saluda a Biden y le dice, mire, una de las cosas que nos interesa es la exportación de nuevo de biocombustible. Aprobaron la prórroga de una ley en el Senado por unanimidad y no la incorporan en extraordinaria en diputados por los lobbies que hay. Es un gobierno que se mira al espejo y yo creo que piensa que el que está al frente no es él, Claro. es otro, y se convence de eso. Una distorsión Entonces, ahí aparece. Nosotros necesitamos, y que la sociedad, porque la gente se cansa, a nosotros nos piden cosas que son imposibles, porque decirte que sáquenlo, estamos en democracia, y hay que respetar la ley, y la gente vota y elige, y así debe ser la democracia. Pero ojalá, mire, mañana me levantara y me encontrara con un presidente que produjo un giro, no sé, de 180, porque si digo 360 va a volver al mismo lugar, me voy a encontrar con el mismo. Pero que produzca 180 grados, que hable al mundo de otra manera. Le recomienda al mundo, le recomienda al mundo que haga cosas que acaso la receta la inversa. Absolutamente, nosotros no estamos en condiciones de recetarle nada a nadie. Es decir que, por un lado, mandamos embajadores a que vayan a la asunción de un parlamento trucho en Venezuela. Por el otro lado, decimos que vamos a ser hermanos con Biden. Por el otro lado, discutimos sobre la... Claro. Federico Andajasi tiene una pregunta también para hacerle. Sí, Mario, ¿me escucha? Sí. Ah, sí. A ver, volviendo al tema de las vacunas y haciéndolo también participar al doctor, lo que se percibe en el gobierno es una gran desesperación, porque efectivamente no hay vacunas. Y no solamente llegaron muy pocas vacunas, muchísimas menos de las previstas, sino que tampoco hay plan de vacunación, porque no se está vacunando a gente. De las 800.000 creo que todavía no se dieron ni siquiera 300.000. Uno lo que percibe en el gobierno, digamos, además de la desorganización, es desesperación porque no hay vacunas. Ahora, la pregunta es, ¿la oposición tiene algún tipo de forma de controlar qué está haciendo el gobierno con esto? Porque, por otra parte, están las unidades básicas, la cámpora, anotando. Ahora, digamos, el plan de vacunación es la anotación, anotar a la gente como si esa fuera la nueva épica. Ahora, digo, hay no solamente protocolos, hay una legalidad. Digo, ¿cómo van a fiscalizar ustedes este plan de vacunación? Fiscalizarla a ellos no, con lo que tenemos, vamos a la justicia, citamos, hacemos pedido de informe, levantamos la voz, pedimos la geografía del país, que la gente informe, que nos diga. Ahora vamos a hacer algo con las aulas por la educación, lo mismo haremos con la salud. Nosotros, a ver, por favor, que quede claro, nosotros queremos que la vacuna que cure a los argentinos venga. Claro. No me interesa el color político. No, por supuesto. Y Claro. que seguramente son buenas todas. Pero lo que no se puede hacer con eso es baratija. Sí, propaganda. No se puede hacer negocio político, Propaganda, ¿no? Propaganda, negocio claro. político. Porque saben quién es el que va. Es decir, no tienen pudor frente a la ansiedad del dolor del que va a ponerse la vacuna. Claro. No le digas a nadie. Yo, si les cuento algo, ya empieza a haber gente que te dice, ¿tenés a alguien a mano para que me coloque? ¿Sabe dónde puedo conseguir la vacuna? Claro, por eso digo que se reparten folletos con números telefónicos de dirigentes que aparecen como los viejos punteros políticos administrando un plan de vacunación que no se sabe si es real. Permítame que quiero incorporar al médico para preguntarle también si un plan de vacunación así no es, digamos, a ver, no tiene un costado al revés, digamos, que a favor de los antivacunas y cierto perjuicio para la salud pública, doctor.
El Estado eligió claramente una bandera política y no sanitaria. Hoy se vacunaron, al día de hoy, con la primera dosis, 281.577 personas y con la segunda dosis, 94.274. Nada para los 45 millones y no tenemos vacunas para administrar. Las de Oxford, que van a llegar 22 millones entre marzo a julio, estarían llegando porque ya se fabricó el insumo en la Argentina y fue a México. Nos falta comprar más vacunas, el gobierno no tomó la previsión, por eso si ustedes tienen que reclamar, necesitamos 2 dosis, van a necesitar más dosis porque el virus muta y estas bajan la eficacia, por lo tanto deberíamos tener como país más de 100 millones de dosis que no tenemos. ¿Cómo funciona, doctor, la vacuna? Permítame esto, Negri, para explicarle a la gente que hay muchas dudas alrededor de la Sputnik. Ahora hay más avales, entiendo, del ADMAT, pero sin embargo todavía no están las garantías suficientes. Por supuesto que las otras tampoco, pero tienen más avales científicos, ¿no? Las vacunas, la Sputnik no publicó la fase 3. Sí, Pfizer y Moderna, que son de ARN mensajero, que tienen una eficacia del 95%, la de Oxford tiene una eficacia que ronda el 70% y hay nuevas vacunas que se están generando, por suerte, bastante. Lo que baja la eficacia a un 50 y un 60% son en las variedades de los virus de Inglaterra, de Sudáfrica y la de Brasil. Para que se entienda, si esto fuera un virus, el virus, como cualquier ser humano, mejor dicho, cualquier ser vivo, para vivir quiere 2 cosas, reproducirse y perdurar. Cuando no puede ingresar, el virus dice, tiene anticuerpos, saca una molécula, la cambia de lugar y esto es lo que es la mutación y hace que sea más variable. De esa manera están cambiando los virus y por eso tenemos que tener nuevas vacunas que respondan a esta variedad. Por suerte va a haber vacunas, el problema es que Argentina no hizo las previsiones necesarias. Gracias, doctor. Enseguida seguimos con usted, porque obviamente el tema de la vacunación es fundamental, pero incorpora a Graciela Ocaña, está conectada por la enorme preocupación alrededor de los beneficios en su condena que obtiene Vudú, que además está con prisión domiciliaria, cobra algo así como $500,000, está en una mansión. Buenas noches, Graciela. Gracias por el contacto. Yo creo que es un privilegio más, ¿no?, que se le ha dado a Vudú en el marco de una serie de situaciones que no se explican. Hay que recordar que Vudú tiene una condena que está confirmada, está firme por la Corte Suprema de Justicia y que como cualquier persona que es condenada debe cumplir su pena en la cárcel. Vudú, como usted dice, la está cumpliendo desde marzo en su casa, se le ha dado un beneficio que no se le da habitualmente a nadie y ahora nos encontramos que con estos cursitos que ha hecho ha obtenido otro beneficio que lo acerca a la posibilidad de tener rápidamente salidas transitorias. Y la verdad que es vergonzoso también cómo el juez decidió esto, porque mientras se llegó a elevar para que se resuelva durante enero el hecho de que Vudú volviera a la cárcel, como pedían los fiscales, sin embargo tuvo tiempo para darle este beneficio a Vudú de 10 meses, que implica, digamos, si bien no es una rebaja de la condena, sí es un claro beneficio. En su situación procesal, porque implica que puede salir a trabajar, que puede salir de la cárcel, si vuelve a la cárcel. Una justicia medida, Graciela. Y el beneficiario es Vudú. Ahora, el juez Daniel Obligado, el que le dio la prisión domiciliaria, contradiciendo una sentencia anterior, ¿puede ser denunciado, en este caso a juicio político, por este beneficio a medida del ex vicepresidente? Mire, habrá que estudiarlo. No es un beneficio, hay que también decirlo, que no es un beneficio único para Vudú. Lo que sí llama la atención, este señor que no solamente, digamos, no cumple su condena como cualquier otro condenado, como la ley lo establece en la Argentina, sino que además cobra una jubilación, una pensión graciable, una jubilación de privilegio por ser vicepresidente, y que al igual que, bueno, que el juez recientemente le ha dado el beneficio
para que cobre todo lo atrasado, lo cual realmente es vergonzoso teniendo en cuenta que un jubilado hoy gana 19.000 pesos. Claro. Y él se lleva a su casa todos los meses 450.000 pesos y lo único que le ha brindado como vicepresidente a la función pública fue ser una persona, un delincuente, ¿no? Condenado en esta causa y aparte investigado en otras, como por ejemplo el de enriquecimiento ilícito, los créditos con Formosa y una serie de hechos que todavía están, a pesar de los años, en la justicia. Tenemos a Mario Negri también, que hablaba del caso Vudú, ¿no, Mario? ¿Qué le parece a usted que es un hecho absolutamente injusto este beneficio particular que recibe Vudú? Sí, pero además de injusto, coincido con Graciela, pero además han hecho un esfuerzo intelectual de tanta magnitud que le quita seriedad hasta la institución de reducción en presos comunes de condena, porque lo han usado y han conseguido hasta un juez que el día antes de irse de nuevo de la feria hace esto. Es decir, es un mamarracho, pero ¿sabe qué es un mamarracho? Es un mamarracho el estado en que dejan al país, en la degradación en que someten a la justicia. Creen que es una picardía o una travesura. Lo de Vudú es impresentable. 15 jueces, lo pasó por 15 jueces. La Corte Suprema. Condenaron. Bueno, pero fue un país donde firmaron una solicitada la Biblia y el calefón. Firmaban los condenados, los procesados con los que no están, inclusive algunos que han sido funcionarios judiciales. Es decir, ¿qué más quiere? Después le tiraron bolsas de basura a la Corte Suprema a la puerta. Entonces, me dice usted está acusando de todo eso al gobierno. No digo que el gobierno lo organizó, pero no se escuchó una voz del gobierno, claro, ni siquiera que lo descalifique a los hechos. Claro. Es más, los que están cercanos al gobierno, algunos lo han acompañado. Entonces, el nivel de degradación, de la caída de calidad de la democracia, de la falta de trabajo, de la falta de horizonte, de pelear por una banca para que un chico vuelva, un banco vuelva a la escuela con algo de presencialidad. Clarísimo, Es un gobierno, como dije, los argentinos no importa el color político. Correcto. Tenemos que tomarnos de la mano porque quedan 3 años y hay que salir de las tinieblas en las que nos metió este gobierno. Muchas gracias, Mario Negri. Muchas gracias, Graciela Ocaña, por este contacto, ambos. Gracias. No, gracias por la comunicación. Al contrario. Bueno, Federico, ¿no? Una mirada sobre, bueno, y también Martín y Luis Gasulla.